la velocidad de cambio es vertiginosa y en ese sentido hoy, hablaba yo ayer con Mario del número de cadenas, teníamos censadas unas 130, él hablaba ayer de 160, probablemente algunas de ellas no estén operativas, se crean o se cierran y tal, pero en cualquier caso son más de 100 y pico emisoras, sin contar las 1000 estaciones locales, ni todas las estaciones que podemos ver por Internet, que son todas las del mundo. Por tanto, ¿podemos hacer así? ¿Falta alguien? ¿Hay alguien que no sea competencia? Porque todo esto que estamos viendo tiene otro axioma, y es, todo esto lo provoca, lo fundamenta el factor de competencia, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, estos son los factores que han hecho posible que hoy la fragmentación, o que ayer se repitiera la palabra fragmentación como tropecientas mil veces, ¿de acuerdo? Bien. Aumento de operadores. Fijaos, este es un mapa de desarrollo de las cosas que han sucedido en la televisión en los últimos 50 años. Y claro, al principio las cosas sucedían muy poca cosa, porque hasta el 80 no se crean las primeras autonómicas. Y no todas, solamente unas cuantas. Y durante la década de los 80 empiezan a desarrollarse las autonómicas con el peso evidente, magnánimo, maravilloso de la 1 y de la 2. Y empiezan en los 90 las emisoras privadas. Y empiezan a crecer Antena 3, Telecinco y Plus desde su concepto de televisión codificada y de pago, que empezaba. Pero claro, últimamente es que ya no caben, o sea, ya no podemos poner más letreros, ¿eh? Luego, insisto, el cambio es exponencial, la velocidad es más exponencial todavía y estamos a punto de no coger el tren, porque va muy deprisa, porque ya es el AVE, ¿eh? Ya no son esos asientos de madera en los que yo viajaba a Asturias que tardabas 12 horas. Para todos los que tenemos una cierta edad, el cambio de nuestro país es tan excepcional, que somos tan crueles nosotros mismos, los españoles, que es nuestro primer pecado, que no lo valoramos. Pero yo cuando iba a revisar a hacer auditorías o ver, por ejemplo, de Madrid a Radio Antequera, que era una emisora que teníamos en la cadena de radio, tardábamos 10 horas, ¿eh? Pasar de Espeñaperros eran 2. Como te tocara un camión, ¿cuánto tardamos hoy? El primer viaje que yo hice a Baza, que teníamos emisora aquí en Andalucía, ya sabéis que el vuelo de Madrid a Nueva York son ¿cuántas horas? 8 y 7. Porque va a rotación del eje y por lo tanto está un poquito menos. Pero 8 horas. Son las horas que yo tardé de Sevilla a Baza, hace 25 años. Fuimos hasta Granada en tren y de Granada a Baza. 8 horas. ¿Puedo decir la frase de Trillo? Bien. Luego, compañeros, estamos ante otra realidad social, afortunadamente, y tenemos que actuar en ella con todas las fortalezas y posibilidades que tenemos. Es evidente que existe la fragmentación, la variación de consumo, la transformación y evolución de los contenidos audiovisuales que estamos todos viendo. Y, como comentaba, la televisión hoy está en un momento delicado porque se factura menos dinero de publicidad, porque hay muchas emisoras, por todo lo que acabamos de ver, y todo esto es por algo, ¿verdad? Insisto, es la más dinámica, la más rápida, es la autora de la globalización, la televisión, ¿eh? Es decir, el gran invento de la segunda mitad del siglo pasado, hablar así parecen términos horrorosos, pero es que fue el siglo pasado, es la televisión. Y evidentemente, ¿cuál es su primera providencia? ¿Cuál es su primera fortaleza? La capacidad de convocatoria, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito rápidamente varias cosas. Mirad, hay una frase de un profesional maravilloso de la televisión, como es Juan Cueto, asturiano, que escribió durante mucho tiempo en El País, La cueva del dinosaurio, que fue el primer director de Canal Plus. Tipo excepcional. Y dice, y yo estoy de acuerdo, que la tecnología es la nueva teología. Vamos a lomos de la tecnología. Para todos los que venimos de la radio, cuando poníamos la séptima emisora en estereofonía en Ciudad Real en el año 77, se produjo una liberalización porque cuando yo oigo el Lovely You de los Platters por primera vez en estereofonía, en mi Forfiesta con una radio en estéreo, que yo, bueno, me parecía el dueño del universo. Pero es que antes se crea una cosa que para la radio es esencial, tecnológicamente hablando, de cambio profundo, que es la aparición del transistor. Una cosa que hoy parecería baladí, ¿verdad? La aparición del transistor a la televisión, a la radio, lo que le hace es crecer a la radio, posibilidad de individualizar la escucha y además de escucharlo no en la casa, no sé si me explico. Por tanto, revoluciona el sector, eso que podríamos decir, la creación del transistor, que es la tecnología de ese momento. Y hoy, en fin, ¿qué os voy a decir? Twitter, Facebook, YouTube, móvil, ordenador, por lo civil, por lo criminal, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, la tecnología nos condiciona. Y el modelo de negocio que tenemos que ir generando va a estar muy condicionada
fundamentalmente por la tecnología, ya lo está, sino porque estamos en TDT. Y por lo tanto, el concepto de televisión de vida se vuelve a abrir paso por esta cosa. Evidentemente, compartimos con muchos canales. Hacer televisión es muy costoso, muy costoso, muy costoso. Insisto 3 veces para que no haya ninguna duda. Esta es una actividad costosísima. Hay que tener un músculo financiero muy importante. Y no se puede competir siempre a base de grandes ideas de low cost. Eso es posible, pero no siempre. Hay un mínimo para poder hacer televisión. Y esto es algo que muchas veces muchos sectores que critican a la televisión no lo entienden. ¿Por qué? Porque Andalucía, con Canal Sur, tiene unos informativos. Pero si yo monto los informativos en Cantabria y tengo una televisión en Cantabria, para montar los informativos en Cantabria tengo que tener un mínimo, que no será muy distante, razonablemente pensando en las 2 dimensiones de las comunidades, en tema económico. Es decir, que para que Cantabria tenga unos buenos informativos tiene que tener una buena estructura de informativos. Y eso cuesta mucho dinero. Luego va a estar penado en Cantabria en relación a Andalucía porque hay menos habitantes y cuesta más. Por tanto, insisto, hacer televisión es otra de las cosas que se nos olvidan y que condicionan, como es natural, insisto, el modelo de negocio. Gran riesgo económico, como estamos comentando, y luego el nuevo marco legislativo que nos condiciona. Todo lo que hemos dicho antes, TDT de pago, Televisión Española no sé qué, la ley audiovisual. Entonces, todo esto, como es natural, nos hace que, con la crisis económica, acabe un modelo de negocio que hoy está periclitado, pero que no podemos periclitarlo por cuanto que todavía no se ha creado el nuevo, no hay un sustitutivo. Pero estamos en ello. La capacidad convocatoria del medio, fijaos, un día en nuestro país, normal, dice, bueno, ¿cuál es la fuerza de la televisión? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué todo el mundo? Yo en un libro que escribí hace 13 años, Quien manda en el mando, dije, en un primer capítulo, nadie la quiere y todo el mundo la desea. Nadie quiere casarse con ella al altar, de blanco, como Dios manda. No. Se la quieren llevar al catre. ¿Por qué? Porque todos los días los españoles consumimos 160 millones de horas. Repito, 160 millones de horas. Si nos pudiéramos estudiar inglés durante 4 horas diarias, ¿hablaríamos inglés los españoles? A pesar de nuestra dificultad perenne. O aprendiéramos mandarín. O nos pusiéramos todos, como hacen en muchos sitios pequeñines de Estados Unidos, en esas labores comunitarias, a poner repoblación forestal. Casi 4 horas diarias de nuestro tiempo. 4.800 millones de horas al mes. Casi 60.000 millones de horas al año. ¿Alguien da más? ¿Alguien no puede entender cuál es la fuerza del medio? Somos lo que sale por la televisión. Y evidentemente, el espectador medio español, pasa casi 2 meses de su tiempo, de los 12 del año, viendo la tele. Por tanto, como aquí se ha dicho hasta la saciedad, es una actividad absolutamente fundamental. Y el futuro del sector va a estar en esa tecnología, en esa lucha por pantallas, en el business plan diferente, con una necesidad imperiosa de aportar un gran capital económico, con una nueva regulación jurídica y con una reducción del margen de beneficio, porque hoy hay que producir, como aquí se ha dicho, y se ha dicho también reiteradamente, que hay que producir de forma más creativa y más industrial, es decir, más barato.